Porque pronto crecerás, crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar. En el transcurso de este mes, amados, vamos a mirar un tema que es muy hermoso, es muy profundo, y vamos a mirar el tema de la fe. Vamos a hablar un poco acerca de la fe en estos días. El mes pasado estuvimos hablando de autoridad espiritual, pero este mes vamos a hablar de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo sé que lo podemos recitar de memoria. Es un texto muy conocido de la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creo que hay que volverlo a leer, todos no lo han encontrado, ¿cierto? Aunque acá en la pantalla ya lo tenemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien, entonces quiero hoy dar una introducción acerca de la fe y colocar algunos ejemplos bíblicos para que nos motiven mucho a tener fe. Quiero decirles, amados, que la fe es una base tan importante para el cristiano. Es muy importante. Realmente nosotros estamos aquí por fe. Hemos creído en Jesús por la fe. Creemos que somos salvos por la fe. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y todos estos son actos de fe. Y dice el escritor bíblico que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, él está diciendo que no existe otra manera de poder realmente agradar a Dios. A Dios se agrada a través de la fe. Pero luego dice que es muy necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios es real. ¿Cuántos ya creemos que Dios es real? ¿Sí? Dice, no hay otra manera, solo a través de la fe. Pero si tú te acercas a Dios, es muy importante que creas que Él es real. Es muy importante creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe va totalmente ligada a la palabra de Dios. O sea que nosotros creemos a la palabra que es promesa de Dios, y si la palabra es promesa de Dios, entonces tenemos la certeza, la seguridad, la convicción de que Dios es un Dios real. La palabra certeza viene del griego hypostasis, que quiere decir sustancia. La Biblia dice que el justo vive por la fe, y la sustancia realmente del ser cristiano se basa en la fe. La fe en Jesús, en su palabra, es tener una seguridad de algo que viene. Fe es creer en algo que viene y no en algo que ya existe. Porque cuando yo creo en algo que ya existe, entonces eso no es fe. Hay dos aspectos de la fe que son muy importantes, y es que la fe está muy relacionada primero con el futuro. La fe se relaciona con el futuro. Tener fe en algo es tener fe en algo futuro, algo que en el momento no está, eso es fe. Pero también se relaciona con lo invisible. Fe
es yo creer en algo que todavía no está y que a la vista de mis ojos es invisible. Amén, amados. Es tener la convicción de algo que yo no veo. Cuando yo creo tener fe en algo que ya está, no tengo fe realmente. Cuando ya las cosas son evidentes, ya no es fe, ya es algo que se ha materializado. Entonces fe es primero ver y después, es primero creer y después ver. Amén, amados. El sistema del mundo dice hasta no ver, no creer, ¿cierto? ¿Sí han escuchado esa expresión? Hasta ver, no creer. Pero ese es el sistema del mundo, porque el sistema de Dios es primero tienes que creer para entonces ver. Y como vemos, como nosotros creemos en algo que es futuro, en algo que es invisible, pero tenemos la plena certeza y convicción de que lo vamos a ver algún día. Eso es la fe, se basa en el creer primero y entonces ver. Como nuestra fe es bíblica y la fe va ligada a la palabra, entonces nosotros creemos a las promesas de Dios, y las promesas de Dios son futuras. Algunas ya se han cumplido, ¿cierto? Y otras son futuras. Y al ser futuras, creer en la palabra entonces se convierte en un acto de fe. Y todo lo que dice la palabra lo creemos por la fe y creemos que algún día lo vamos a ver. Pero primero lo tenemos que creer. Voy a basar esta palabra en esas dos expresiones. Primero hay que creer para entonces ver. Dice la palabra, por ejemplo, si tú eres fiel te voy a bendecir, dice el Señor en su palabra. Entonces es algo futuro, dice te voy a bendecir, y por la fe tú lo crees. Y algún día vas a ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque lo creíste primero en fe. También la palabra, por ejemplo, dice en los postreros días derramaré mi espíritu sobre ustedes. Eso es una palabra que hay que creerla y finalmente lo vamos a ver. Y así la Biblia está llena de una cantidad de promesas. Hay una promesa muy hermosa y es que Dios dice: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice estaré, está hablando de una promesa futura. Estaré con ustedes, estaré con su generación, estaré por todo el tiempo con ustedes y no los voy a dejar solos. Entonces nuestra fe se basa realmente es en lo que dice la palabra, porque la Biblia limita la fe. Cuando decimos que la Biblia limita la fe es que todo lo que tenemos que creer ya está en la palabra. La gente hoy día cree en muchísimas cosas. La gente dice, no, es que yo tengo fe, mi fe es muy grande, pero yo creo en cosas que Dios no está de acuerdo. Pueden llegar a creer y pueden llegar a adquirir ciertas cosas, pero no es la fe del cristiano. La fe del cristiano es una fe bíblica y está limitada por la Biblia. Hay que tener cuidado con algo, y es lo siguiente, amados, es que la hechicería y el ocultismo muchas veces se mezclan en la fe de las personas. Y lamentablemente en la misma iglesia cristiana se ha metido hechicería y ocultismo, porque las personas dejan de creer en la palabra y empiezan a creer en otras cosas. Hechicería es darle poder a un objeto o atribuirle poderes a cualquier objeto.
eso es hechicería. Entonces encontramos que hay gente que dice, no, yo sí tengo fe, pero yo necesito tal cosa para que la fe sea activada. Y resulta que todo lo que tenemos que creer ya está en la palabra. Hay varios ejemplos que podemos colocar. A mí me han invitado mucho que vaya y me vaya en el río Jordán, donde Cristo se bautizó, y que uno se baña allá y sale más ungido. Y la gente, hay muchos cristianos que pagan millones de pesos y van a volverse a bautizar, porque como allá se bautizó Jesús, entonces esa agua es agua bendita, y entonces le va a atribuir más poderes. Eso es hechicería, porque el agua de ese río y de cualquier río es la misma. Gracias a Dios que Jesús se bautizó allí, pero esa agua no garantiza que una persona tenga que tener fe en el agua para recibir un milagro, para recibir más unción. Hay que tener cuidado con eso, porque la gente le ha atribuido poderes. Algunos le atribuyen poderes al agua bendita. Es que esta agua es bendita. Hay sectas de error donde le dan a las personas una piedrecita para que lleven en el bolsillo, y esa piedrecita los va a proteger. Y estafan a las personas y les dicen que la rosa de Sarón, que esa rosa la trajeron aquí de la 80, y dicen que no, que se fueron hasta Israel a traerla, y que con el simple hecho de traerla de Israel entonces ya tiene un poder curativo y protector. Eso es hechicería. Amén, amados. Nosotros creemos en las promesas de Dios, y ahí se basa nuestra fe. También, amados, hay que tener mucho cuidado con el tema de los pañuelos. Al apóstol Pablo le llaman pañuelos ungidos, pero no es el pañuelo, es el poder de Dios. Entonces a veces la gente se mete en una cantidad de cosas como estas. Eso pasó en la iglesia de Gálatas. Gálatas 3:1 dice, amados, el apóstol Pablo le dice, ¿quién os fascinó? Esa expresión que usa el apóstol, ¿quién os fascinó?, viene del griego hechizar. Lo que el apóstol le dice es a la iglesia, ¿quién los hechizó para volver a las prácticas pasadas? ¿Quién los hechizó?, le está diciendo ahí el apóstol. ¿O quién os fascinó para todas estas cosas? Los Gálatas estaban siendo controlados por demonios que los llevaban nuevamente a muchos rituales y a muchas cosas con el escudo de escudarse en temas de la fe. Pero amados, yo le voy a decir algo, nuestra fe se basa en creer a las promesas de Dios. Amén, amados. Amén. Y hay personas que también tienen, aparte de hechicería, idolatría. Entonces la gente dice, si por mí orara a fulano de tal, yo me sanaría. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Si por mí orara a fulano, y resulta que es que hay que tener algo claro aquí en cuanto a la fe, amados, y es que los milagros los hace Dios, no una persona. Más adelante estos domingos les estaré hablando de la fe y los milagros, para que nos enfoquemos mucho mejor en el tema. Pero amados, la fe se basa en las promesas de la palabra. Tú primero las crees, y después de creerlas, las verás para la gloria de Dios. Primero hay que creer para entonces ver la manifestación de Dios a través de la fe. Quiero hablar, dar algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar mucho a alimentar nuestra fe, de hombres
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que tuvieron mucha fe, se aferraron en Dios y fueron muy bendecidos a través de la fe porque le creyeron a Dios. Salmo 27, capítulo 27, versículo 13, es un salmo donde David relata el salmo que David está en una tribulación muy fuerte. Salmo 27, 13. Él está en una tribulación demasiado fuerte. Está siendo perseguido, a él lo tienen acorralado. Y David tiene muchas razones para estar afligido, para estar preocupado. Pero David declara la siguiente palabra y es un acto de fe: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Amén, tremendo eso, ¿cierto? Ahí está atribuyendo David la gloria a Dios. Dice: si yo no hubiera creído en Dios, ya hubiera yo desmayado. Y aquí vuelve en este texto a repetirse. Dice: hubiera yo, si no creyese que veré. Está primero el creer y después el ver. Amén, amados. Y en esta situación él exclama esta palabra, y esta palabra se convierte en un acto de fe. Lo que David está diciendo es: Señor, yo creo, y como creí no desmayé, me he sostenido, y entonces algún día yo voy a ver tu gloria, y tu gloria me va a permitir ver grandes bendiciones sobre mi vida. Amén, amados. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido igual que David? ¿Cierto que sí? Y el hecho de que usted y yo estemos en pie es porque hemos creído a las promesas de Dios, porque estamos creyendo, y si no hubiéramos creído a la palabra, ya hubiésemos desmayado. Pero como creímos a la palabra, estamos en pie. Amén, amados. Y si has venido en una situación difícil, has venido en una situación complicada, sigue viendo a Dios, sigue creyendo, sigue teniendo fe en Él para que no desmayes. Amén, amados. Que tú puedas hoy declarar como lo declaró el rey David: ya hubiera desmayado, ya estaría en una situación crítica si no hubiera creído que vendrá de parte de Dios bendición sobre mi vida. Amén. Ya hubiéramos desmayado quizá. Y si tuviéramos la oportunidad aquí de contar experiencias, podríamos escuchar muchas experiencias de personas que han estado en situaciones muy complicadas y difíciles, pero han creído a la palabra, han creído a la promesa, no han desmayado, se han levantado y Dios los ha sostenido. Esa es la verdadera fe en la palabra. Amén, amados. Esa es la verdadera fe de la que habla la Biblia. Gente que se mantiene en pie porque creyó en un momento dado a la promesa que Dios le ha hecho a sus vidas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Cuántos las creemos? Recuerda, primero tienes que creer a la palabra y entonces vas a ver. El segundo ejemplo que nos motiva mucho está en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Está hablando de Moisés. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Aquí se vuelve a confirmar la palabra, amados, de que la fe es algo futuro, pero es algo invisible. Y no fue fácil para Moisés salir de Egipto, dejar su herencia, dejar su casa, dejar su comodidad y empezar Moisés a enfrentar las consecuencias que vendrían solamente con el hecho de salir de Egipto. Pero dice la palabra que por la fe no tuvo temor de lo que Faraón pudiera hacerle. Hay muchos retos en la vida que nosotros los tomamos porque tenemos fe. Y el peor enemigo, amados, de la fe se llama el temor. Dice que él no tuvo temor, él solamente creyó, y al creer lo que hizo Moisés fue vencer sus emociones. Y él se sostuvo viendo al invisible. Está hablando de ver a Dios. Está hablando de ver la promesa de Dios. Y se sostuvo no con lo que sus ojos físicos podían ver, sino se sostuvo viendo algo que no podían ver sus ojos, pero que sencillamente lo creía. Amén, amados. Yo quiero decirle algo en esta mañana, y es que mantenga su mirada en las cosas invisibles. Has orado por algún tiempo, le has pedido a Dios milagros, le has pedido a Dios respuestas, y quizá no hayan venido, no la han visto tus ojos físicos, pero Moisés se mantuvo viendo al invisible. Moisés se mantuvo en la fe porque estaba viendo no lo que sus ojos alcanzaban a ver físicamente, sino que él estaba viendo las promesas de Dios. Él estaba viendo la promesa de Dios, y basado en la promesa de Dios, él sería victorioso. Así que en medio de cualquier situación o circunstancia, mantén tus ojos en la fe. O sea, mantén tus ojos en lo que en tus ojos físicos hoy no ven, en lo invisible, en lo que Dios ha dicho de ti. Y vas a tener una tremenda bendición. Cuando uno empieza a ver lo invisible, uno empieza a ver lo que el mundo no ve. Porque el mundo ve solamente lo que sus ojos físicos alcanzan a ver, pero nosotros vemos lo que otros no alcanzan a ver. Amén, amados. Y tú puedes ver al invisible en medio de cualquier situación o circunstancia difícil. Te mantienes en él, echas fuera el temor, Dios quita ese temor, y vas a ser recompensado, bendecido y prosperado por la misma fe. Tener fe es tener una convicción tan firme y tan clara de que vas a ver a futuro muchas bendiciones de Dios para tu vida. Amén. Den un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos vamos a ver al invisible? Mantén tu mirada en lo invisible. Eso es fe. Las cosas que Dios ha dicho y que Dios ha prometido, y que nuestra fe es una fe bíblica. Creemos en la palabra, en las promesas. Hay otro ejemplo bíblico, y está en Juan 11, 39 y 40, cuando Lázaro murió. Vemos a dos mujeres, a Marta y a María, en situaciones muy complicadas, porque esta situación había llegado al extremo de un duelo. Lázaro había muerto, había una preocupación, pero viene Jesús y les da la palabra. Y esa palabra que les da Jesús es una palabra de fe, para que
ellas pudieran tener la certeza y la convicción de que aunque veían a Lázaro muerto, ya 4 días de muerto, y lo veían ahí sin respirar, ellas pudieran ver lo invisible. Y mire, la palabra está ahí, amados, la palabra en el versículo 40: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tú crees vas a ver. Nuevamente se repite ahí el orden: primero cree y luego vas a ver. Entonces, no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Sería complicado para Marta y María ver a su hermano ahí muerto y Cristo diciéndoles: crean, él va a resucitar, aquí va a pasar algo, es lo que él está diciendo, pero solamente tienen que creer, porque si no creen no van a ver. Y hay algo muy importante, mis amados, y es que cuando nosotros empezamos a creer, vamos a ver la gloria de Dios. Si no creemos, no veremos su gloria. Amén. Deja de ser un cristiano que solamente cree lo que está viendo, porque eso no es fe. ¿Cierto que sí? Eso no es fe. ¿Qué sentido tiene creer uno que Dios va a proveer la comida de mañana si la cena está llena? Eso no tiene sentido. Eso no es fe. Ya hay un hecho, y es que la alacena está llena, pero cuando la alacena está totalmente vacía y tú empiezas a creer, entonces vas a ver cómo viene la provisión de Dios. Y son esos actos de fe los que nos hacen crecer en Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén, amados. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Primero tienes que creerlo. Tienes que aprender a creer primero. Y esa es la fe que es bíblica. Esa es la fe de la que la palabra del Señor nos habla cada día. Entonces miramos cómo David estaba acorralado, y David dice: si no hubiera confiado en el Señor ya hubiera desmayado. Qué ejemplo tan tremendo. Moisés salió de Egipto sin importar la venganza del rey, y él se mantuvo viendo lo invisible y fue muy bendecido. Cristo declara la palabra a Marta y a María: si creen van a ver mi gloria. Eso es fe. Realmente eso es fe. Es la certeza, es la convicción, es estar plenamente convencido que basta con creer para que Dios se manifieste, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Amén, amados. ¿Cuánto vamos a creer? ¿Cuánto vamos a creer? Empieza a creer y vas a ver. Si no has visto la gloria de Dios es porque no has creído. Si no has visto la gloria de Dios es porque estás esperando ver algo con los ojos físicos. Pero cuando empiezas a ver algo con los ojos físicos ya no es fe, ya es algo que está materializado. Pero Dios quiere es que empecemos es a creer, simplemente a creer, para que entonces veamos esa gloria que Dios quiere manifestar. Amén, amados. Amén. Yo sé que tú llevas mucho tiempo orando por algo. Tienes que seguir creyendo. Dios no miente. Si Dios dijo: si crees vas a ver mi gloria, entonces lo único que tienes que hacer es creer, y entonces verás su gloria. Porque si tú dices: no, yo primero tengo que ver, yo primero tengo que mirar a ver qué pasa, entonces tienes una filosofía del mundo y no tienes fe. Qué difícil es para el ser humano empezar a mirar lo invisible.
mantenerse viendo lo invisible para que entonces las cosas las haga Dios. Eso es un reto muy grande, el reto de fe. Por eso el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, necesito que tú aumentes mi fe. ¿Cuántos queremos que Dios aumente nuestra fe? Necesitamos que esta mañana Dios aumente nuestra fe, porque tenemos que empezar a creer como nunca antes. Y hay otro ejemplo bíblico, es del apóstol Pablo, 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo en muchas ocasiones narra todas sus experiencias. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si hemos estudiado la vida del apóstol Pablo, me impresiona cómo el apóstol Pablo dice aquí: lo que yo he pasado en la vida es leve, es momentáneo. Yo no sé cuántas cosas en su vida haya pasado, pero no creo que aquí alguno hayamos pasado por lo que pasó el apóstol Pablo. Y después de tremendas cosas que él pasa, dice: porque esto fue leve. Para eso se necesita fe. ¿Saben qué pasó el apóstol Pablo? Una ocasión lo apedrearon y creyeron que estaba muerto y lo dejaron ahí tirado, y alguien lo recoge. Si a nosotros solo que nos den por ahí con un ladrillo en la cabeza ya nos estamos quejando, ¿cierto que sí? Solo por eso. A él lo apedrearon, ¿cierto que sí? Naufragio, cárceles, azotes, enfermedad. A él lo azotaron, y no era con una correa de cuero, era con unos garfios que le arrancaban la carne. Pero me impresiona que ahora, déjenme en la cita bíblica, ahora está diciendo: pero esto ha sido leve. Porque esta leve tribulación que yo he pasado, esto definitivamente es un acto de fe. ¿Saben por qué se hizo leve tanto sufrimiento en el apóstol Pablo? Porque él se mantenía viendo lo invisible, y por lo tanto no lo afectó a tal grado las cosas que él había vivido. No lo afectaron porque él se mantenía creyendo en lo invisible. Amén, amados. Y eso es la verdadera fe. Un hombre con tanto sufrimiento, y dice: por lo tanto, también dice el apóstol en otra ocasión, no desmayamos, seguimos adelante, vamos adelante en la fe. Solamente en Cristo se sostiene la gente de fe. En Cristo se sostiene solamente la gente de fe. Por eso usted está en este lugar y usted está en pie, porque usted tiene fe. Pero la gente que no tiene fe no se sostiene, porque a la primer tormenta se rinden, ante la primer circunstancia se doblegan. Pero el apóstol Pablo dijo: esto ha sido leve para mí, es más, esto ha sido momentáneo, porque yo me he mantenido viendo a Cristo. Yo me mantuve viendo lo invisible, no lo que mis ojos ven, no quejándome por los azotes, no quejándome por las piedras que lanzaron sobre mí. Me he mantenido creyendo en la promesa del Señor. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Quizá estés pasando por una situación bien complicada, bien difícil, en cualquier área de tu vida, familiar, económica, alguna área está atormentando tu vida. Pero te quiero decir que si tú te mantienes mirando a Cristo, eso es momentáneo. Y solamente basta con creer para que empieces a ver las cosas grandes que Dios
hará contigo. El Salmo dice, veremos los problemas como aguas que pasaron. Que hoy miramos pasar el agua, pero mañana ya no está. Y el apóstol dice, fue momentáneo, fue leve, porque yo me mantuve viendo al invisible. No veas tu circunstancia, no veas tu problema, no veas tu situación, no te detengas a ver lo visible, detente a ver lo invisible, porque si tú te mantienes en Cristo, en lo invisible, lo que tú vives hoy pasará. ¿Lo creen? ¿Creen que pasará? Sí, es momentáneo. Eso pasará. Y entonces, cuando tú empiezas a creer y ya eso pasa, vas a empezar a ver. Y verás la gloria de Dios como nunca antes. Solo mantente creyendo y viendo lo invisible. Y Dios entonces te va a dar una victoria muy grande, porque es así de sencillo. Solamente vas a creer y Dios se va a mover. Amén, amados. Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. Cuando tú te detienes a ver las cosas que son naturales, tú te quedas ahí, te quedas viendo lo natural, te quedas viendo el problema. Y hay un asunto de óptica espiritual, y es la siguiente: cuando uno se detiene a ver el problema, uno ve el problema más grande que a Cristo. Pero cuando uno tiene fe, uno ve el problema chiquitico, como lo vio el apóstol Pablo. Dijo, esto es una leve cosita ahí, momentánea. ¿Cómo ven ustedes eso? Si a uno le duele una muela en la noche, al otro día ya está diciendo que Dios no existe. Pero para mí esto no fue mayor cosa, porque yo no me detuve en las prisiones, yo no me detuve en el naufragio, yo no me detuve en los azotes, yo me detuve a ver el propósito que tenían esos azotes. Amén. Me detuve a ver lo que realmente yo tenía que ver. No vea los problemas grandes, vea a Cristo grande. Amén, amados, como Él es. Y entonces te mantendrás en esa fe viendo lo invisible, y Dios te va a restaurar, Dios te va a bendecir. Y en esta mañana vamos a orar para que Dios aumente tu fe, para que Dios nos dé un don de fe sobrenatural, increíble. Y a partir de hoy empieza a ver a Jesús. Vea lo invisible y no se detenga en la situación actual. Va a ser pasajera. Tienes que centrarte a las promesas de Dios. Lo que Dios dijo es eterno, sobrepasa toda circunstancia. Porque hoy vamos a orar para que el Señor nos dé fuerzas. La Biblia dice que Él te va a dar fuerzas como las del búfalo, que Él te dé fuerzas para seguir adelante, que el Señor te dé fuerzas para seguir creyendo en lo invisible, que el Señor te dé fuerza y fortaleza para soportar si es necesario, pero vamos a seguir creyendo en lo que dice la palabra. Y de aquí a un tiempo te vas a reír de lo que hoy viviste y vas a decir, hoy comprendo lo que dijo Pablo, eso era solo momentáneo, eso era chiquito para lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque si tú hoy vienes con una carga en ti, hoy vienes cargado por el problema y lo has visto tan gigante, yo quiero decirte, Dios es grande. Y el Señor dijo en su palabra, yo estaré contigo, te sostendré, te levantaré, te tomaré por la mano derecha, no estás solo,
yo estoy contigo, te voy a levantar, te voy a ayudar, te voy a sostener y te voy a llevar a pastos verdes, te voy a llevar a prados verdes y te alimentaré y te sustentaré. Eso es lo que dice el Señor para los que se mantienen viendo lo invisible. Inclina tu rostro un momento y medita en la palabra. Dios está contigo. La mentira más grande de Satanás en la mente de una persona es que Satanás quiera hacerte creer que tu problema no tiene respuesta, que tu situación no tiene respuesta. Eso es una mentira de Satanás. Pido al Espíritu de Dios que en esta mañana abra nuestros ojos espirituales para nosotros poder ver lo invisible. Ya no te detengas más en lo que estás viviendo hoy. Ya no le eches más cabeza a lo que estás viviendo hoy. No te enlodes en esa situación. Empieza a ver a Jesús en esta mañana. Míralo a Él, porque Él dijo que te daría una victoria poderosa. El Señor promete que nunca te abandonará, que Él está contigo hoy más que nunca. Y en esta mañana entrégale tu situación al Señor. Tienes que descansar en Él, tienes que empezar a ver lo que no ven tus ojos hoy, pero sencillamente lo vas a creer. Cree que ese familiar vendrá a los pies de Jesús. Cree que tu hogar tendrá cambios. Solamente cree y entonces lo verás. Cree que Dios restaurará. Cree que Dios abrirá puertas, aunque hoy estén cerradas, pero solamente cree y entonces se abrirán. Quizás has venido con una dolencia en tu cuerpo, pero tú hoy crees en la sanidad de Dios. Cuando tú empiezas a creer en esa sanidad, entonces vas a verla. ¿No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Yo oro en esta mañana por tu pueblo, Señor, para que las cargas sean quitadas en el nombre de Jesús. Esa carga que hoy traías ya está en la presencia de Dios. Dios, encárgate de esas cargas, Señor. Dios, llévate esas cargas y tú te vas a encargar del problema, porque solamente creemos que tú lo harás. Nuestra vista estará enfocada en lo invisible. Señor, encárgate, Padre, de los hogares. En el nombre de Jesús, solo ayúdanos a creer. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la fe para poder creer en lo que hoy no vemos, pero sabemos que tú eres real y que tú vas a obrar, que te vas a manifestar, que vas a hacer milagros poderosos. Por eso en esta mañana yo oro, Señor, para que sean hechos milagros en el nombre de Jesús. Si tú has venido enfermo, declaro la sanidad en tu cuerpo. Solamente lo creo y Dios lo hará. Llegarás a tu casa y Dios, notarás que Dios te da una fuerza poderosa para seguir adelante. Dios cambiará los corazones. Dios obrará en esa situación, porque Dios es un Dios fiel. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo, en lo invisible.
para entonces ver que la gloria tuya se estará manifestando cada día. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Tú eres fiel y vas a obrar. Gracias, Señor, porque veremos tu gloria. Gracias, Señor. Da gracias a Dios en esta mañana. Da gracias a Dios. Aún aunque estés en problemas difíciles, dé gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu respuesta. Dile, Señor, gracias porque tú vas a obrar. Yo solamente lo creo y tú lo harás. Yo solamente lo creo y tú lo harás. Harás grandes cosas en este tiempo, en mi vida. Te bendecimos y te honramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.